Hola, hoy quiero hablarte aquí en Saca tu voz sobre las adicciones, sobre cómo he vivido yo mis adicciones y la importancia que creo que tienen en todo el proceso de sanación, ¿no? A veces, bueno, a mí me ha molestado mucho, por ejemplo, con mi adicción al tabaco, cuando me han dicho muchísimas veces a lo largo de mi vida, bueno, eso es cuestión de fuerza de voluntad, pero mujer, déjalo ya, pero con todas las veces que lo has intentado, como si fuera eso, ¿no? Una cuestión de uno proponérselo y conseguirlo, ¿no? Lo he pasado fatal, muy mal, muy mal, todas las veces que he intentado dejar de fumar, y cada vez que volvía era un fallarme a mí misma y una desesperación tremenda por el daño que yo sabía que me estaba haciendo, porque realmente me sentía muy mal. Me dieron radiación con una enfermedad, con Gris-Basedov, y me sentaba especialmente mal el fumar, ¿no? Y entonces todavía me sentía peor cada vez que volvía a fumar, y no podía de verdad poner más empeño, más ganas y más fuerzas y más métodos distintos, y no lo conseguía, ¿no? Y sin embargo, trabajando y trabajando y trabajando con las terapias, de repente, en enero de 2018, que fue una de esas veces de tantas que perdí la cuenta de cuántas lo intenté, que me lo propuse en enero de 2018 y lo conseguí hasta hoy sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? No hice nada, simplemente decir, el 4 de enero de 2018 no fumo más. ¿Por qué lo conseguí esa vez y no lo conseguí, no sé, las 20 veces anteriores? Pues yo creo que simplemente había conseguido sanar X cosas dentro de mí que me permitían ya dejar de tener esa dependencia, ¿no? Yo sí sé que tenía el tabaco como una válvula de escape, como algo que me permitía evadirme, y probablemente cada vez que yo encendía un cigarro era mi modo de desconectarme de la realidad, ¿no? De soportar o de sobrellevar la realidad, ¿no? Cuando entiendo que con las terapias vas haciendo ese proceso y vas necesitando cada vez menos escaparte de la realidad, y cada vez estás más aquí, cada vez, lo cuento en otro vídeo, ¿no? Que yo a partir de 2016 empecé a sentir ganas de vivir, y empecé a poco a conseguir pasar días y días y días estando cada vez mejor, disfrutando más de la vida. Pues yo creo que llegó un momento en el que gracias a eso ya necesitaba irme menos, ¿no? Mi cabeza necesitaba irme menos, escaparse menos, y yo creo que eso era lo que yo debía tener asociado a fumar, y simplemente sucedió que nunca más me he acordado, cuando yo de verdad tenía una adicción horrible, ¿no? Al tabaco. Entonces creo que es mucho más duro, más serio, más grave el tema de la adicción al tabaco de lo que muchas veces pensamos. Es una droga que, no tanto por la sustancia, creo, sino por lo que tu cerebro ha asociado a eso, es tremendamente difícil quitarte, ¿no? Por lo menos lo fue en mi caso. Otra adicción que yo tenía era durante un largo tiempo a las compras, a comprar ropa, a comprar zapatos, a comprar bolsas, a comprar cualquier cosa que yo me pusiera. Creo que esa fue la primera adicción de la que me liberé. Y cuando lo conseguí, sentí que fue la etapa que os cuento también en el vídeo de mis terapias, que empecé a permitirme ser yo, ¿no? A abandonar esa Itziar perfecta que yo había creado, ¿no? Hacia afuera, de todo está bien, todo es maravilloso, todo me va fenomenal, complaciente, sonriente siempre. Y empecé a decir, pues esto es lo que hay. Y entonces yo creo que dejé de necesitar adornarme, ¿no? Y ponerme lo que yo entendía que era todo eso que me permitía ante los ojos de otros, pues ser ese personaje que yo creía, ¿no? Que era mucho más perfecta y mucho más maravillosa de lo que de verdad era, ¿no? Esta adicción, por así decir, a día de hoy la recuerdo como menos dura que la del tabaco, pero
si me pongo a pensar, ¿no?, cómo actuaba yo a los 25, a los 26, a los 27, a los 28, que cada 2 por 3 salía a comprarme una falda, un pantalón, unos zapatos, un bolso. Sí recuerdo el sentimiento de venir a casa y de decir: "¿Dónde voy otra vez con esto?", ¿no? O sea, con más cosas, y sentir que no me cabía la ropa en el armario, ese sentimiento de culpa, ¿no?, de qué estoy haciendo. Sí lo sufrí en su momento, no tan duro ni mucho menos como lo de fumar, pero sí que lo recuerdo que no me hacía sentir nada bien. Y la tercera adicción que yo he tenido, que realmente, pues no sé si ha sido igual o más dura que la de fumar, fue el tema de la adicción a los dulces o a los carbohidratos en general, ¿no? Que era algo absolutamente imparable, ¿no? O sea, de repente era así, cuando menos me lo esperaba, porque había veces que había una causa de una pena, de una tristeza, de los momentos en los que sí tenía depresión, pero otros en los que simplemente venía de trabajar, estaba normal y a los 20 minutos de repente era que me entraba una ansia, empezaba a abrir el armario, empezaba que se me comía un flan, que se me comía 10 galletas, luego me comía un helado, luego me comía una bolsa de patatas fritas, luego comía hasta no poder más vomitar y volver a comer y volver a provocarme yo el vómito, ¿no? Entonces, tuve esa adicción al dulce, bastante ligado a episodios de bulimia que tuve, pues, antes de casarme, a a los 29. Lo recuerdo con esa ansia de ir de la boda y tener de repente esos primeros episodios de bulimia, después con, eh, 42 años otra vez, y después el más largo y el peor, a los 46 y 47, ¿no? Que ahí ya estaba preocupada con la bulimia y con todo el malestar que me generaba, o sea, con los síntomas que tenía de nivel de estómago y bucal, ¿no? Este es el que más he tardado en quitarme, no tanto los episodios de bulimia que acabaron en 2017, sino el sentir el ansia constantemente del dulce, ¿no? De querer dulce, aunque ya no tenía esos ataques, pero sí era siempre el tenerme que estar controlando, ¿no? Y de repente en estos 2, 3 últimos años se ha ido también como evadiendo y creo que lo que yo siento es el proceso o lo que he conseguido en estos 2, 3 últimos años que he trabajado otra vez súper intensamente con terapias, ha sido el modo en el que yo me trato, el modo en el que yo me quiero, el modo en el que yo me cuido, que ya no es dependiente, ya no estoy esperando que venga de fuera, de nadie, sino que es cada día cómo yo me cuido, cómo yo me trato y cómo no dejo que otros me traten mal. Todo eso, ese cariño, ¿no?, que voy aprendiendo a darme, me ha quitado esta necesidad de dulce que todavía a día de hoy me sorprende, ¿no?, que no la tenga. Y de hecho eso de vez en cuando caigo en la cuenta y digo, es que llevo, no sé, 3 meses, ¿no?, sin que me pida el cuerpo como me pedía antes, lo que fuera, comerme cada 2 por 3 y de repente digo, uy, pues hace ya 3 meses a lo mejor que eso, que no me apetece comerme algo dulce, que raro, ¿no? Se me hace algo realmente extraño y me pone muy contenta, ¿no? Entonces creo que las adicciones a tantas cosas que tenemos hoy en día, ¿no?, que a lo mejor nos suenan más como conocidas al alcohol o a las drogas y resulta que creo que hay adicciones a un montón de cosas, ¿sí? Desde el tabaco, que para mí es una droga, a las compras, a los dulces, a los carbohidratos, estas ansias que os decía que tenía yo, al móvil, a tantas cosas, o sea, todo eso, ahora yo siento que estaba todo relacionado con todo lo que yo tenía que ir sacando y que tenía que ir curando, ¿no? Entonces creo que merecen un respeto muy grande todos estos síntomas que manifestamos porque nos están diciendo algo importante, nos están hablando de algo importante que nos pasa por dentro y que creo que es muy importante que vayamos ahí, ¿no?, a ver cuál es la raíz, ¿no? ¿Qué me pasa?
para que yo haga esto, ¿no? Para que yo necesite con esa ansiedad el tener esto, ¿no? Espero que te ayude. Un abrazo.